En los tiempos que corren, a veces es muy difícil tener el tiempo necesario para sentarse con un libro grande, un libro extenso, un libro denso y poder disfrutarlo sin pensar, ay, es que podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Vivimos todos muy ansiosos. Es por eso que es interesante de vez en cuando cortar esta dinámica de libros grandes con un libro pequeñito que te lo puedas terminar en un día, que te pueda atrapar y darte todo lo que necesita en una sola sentada y al fin y al cabo de disfrutar. Sin más. Es por eso que he hecho una lista de libros de ciencia ficción, que es lo que nos ocupa en este canal, que considero que se pueden leer en un día, que se pueden leer rápido, que son breves y muy dignos de tu tiempo. Así que nada, vamos con ello. ¡Hola! Soy Vic, autor de Apocalypse, un libro con zombies, con aliens y con packs, muchos packs. ¿Qué más se puede pedir? Y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Vale, pues lo que voy a hacer en este vídeo es comenzar por libros que ya he recomendado en el canal, por lo cual si ya eres asiduo o asidua de los vídeos que hago, pues estos libros ya los conocerás y podrás tirar un poco más para adelante. Si esta es la primera vez que entras en el canal, pues puedes quedarte, ver los libros y llevarte unas buenas recomendaciones. El primero de los libros es Sistemas Críticos, el primero de la saga de Matabot. ¿Qué es Matabot? Matabot es un robot que en teoría está destinado por su programación a hacer de robot de seguridad, de proteger a personas en situaciones peliagudas, pero ¿qué pasa? Que el protagonista, el robot que nos ocupa, en algún punto de su vida ha hackeado este sistema que tiene dentro y ha conseguido saltarse esta obligación. ¿Y qué ha metido en su lugar? Pues series de televisión, concretamente telenovelas de estas muy rocambolescas. Entonces lo que hace este robot es fingir que sigue siendo un robot de seguridad, pero en el fondo lo que quiere es que terminen las misiones para poder irse a ver sus telenovelas y ver qué nuevas tramas se sacan de la manga, ¿no? Esto lo hace un poco divertido, ¿no? Lo hace ameno, lo hace entrañable en cierta manera. Hay situaciones muy absurdas, también hay temas muy serios tratados en este libro, pero lo que nos importa aquí es que es breve, es que es lleno de acción, es que es muy divertido y que el protagonista a mí me cae muy bien. Hay gente que le cae mejor, hay gente que le cae peor, pero como en la vida, ¿no? Igual que yo, también te puedo caer mejor o peor. El segundo libro es Vinti, de Nedio Corafor. Es el primero de una saga, pero sinceramente, la saga me la he leído una vez, el primer libro me lo he leído 3 o 4 veces porque me gusta mucho, porque es muy breve y porque creo que tiene muchas cosas que lo hacen funcionar de una forma tremenda. Entonces, al fin y al cabo, te podría hacer el típico comentario que me creerás más o menos, que es de, este libro se puede leer de forma autónoma, se puede leer de forma individual, como obviando que existe una saga y sigue funcionando. Créeme o no, repito, yo lo digo con total convicción, la verdad. Vinti es la historia de Vinti, sí, que es una chica que va a una universidad, está en una nave espacial que la lleva, en un futuro obviamente, a una universidad que es una especie como de planeta alejado y pues está yendo de camino, está practicando sus estudios relacionados con las matemáticas y de repente esa nave espacial es secuestrada por una especie de piratas espaciales que son unos alienígenas con un aspecto parecido al de una medusa, pero con capacidades y concepciones del mundo muy diferentes. Vinti se pondrá las botas de trabajo e intentará salvar el día, intentará salvar la nave utilizando no solo sus conocimientos, su labia, podríamos decir, su ingenio, sino también un sistema de magia curioso relacionado con las matemáticas que nos explica la autora y que es desde luego original, bastante original. Es un libro muy cortito, muy interesante y a mí desde luego, ya lo he dicho, me lo he leído varias veces, me encanta. El tercer libro es una maravilla, el tercer libro es impresionante. El tercer libro me lo he leído 2 veces, la segunda de ellas para un club de lectura en el que estoy, de ciencia ficción y fantasía. El libro lo recomendé yo, fueron como unas sesiones clandestinas del club, bueno, lo recomendamos Lau y yo, mi pareja y yo, y le encantó a todo el mundo, le encantó a todo el mundo del club porque es maravilloso. Flores para Algernon, que es el siguiente libro a recomendar, es una historia típica, porque inició como una trama, un relato que luego se ha ido repitiendo de una forma u otra a lo largo de las historias de la humanidad, ¿no? Es ese relato de una persona que tiene el coeficiente intelectual muy bajo, ¿no? Que tiene problemas de desarrollo y de comprensión de la realidad y que de repente se somete a una operación que le hace en teoría ser más inteligente, ¿no? Eso lo hemos visto después en muchos sitios, ¿no? Incluyendo Los Simpson. Si eres de mi quinta, pues habrás visto mucho Los Simpson, te sabrás los capítulos de memoria como yo. Si no, pues seguramente ni siquiera habrás visto un capítulo, son diferencias generacionales, ¿no? Pero había un capítulo así, ¿no? Que Homer tenía un lápiz de colores dentro del cerebro, se lo había metido por la nariz cuando era niño, se lo quitan y se vuelve un genio. Es esa historia. Pero ¿qué pasa? La historia de Flores para Algernon está narrada en formato de diario y es súper interesante, porque al principio la persona apenas sabe escribir, apenas sabe siquiera leer, apenas sabe comunicarse. Entonces el diario lo refleja las faltas de ortografía, las faltas de sintaxis. Es como incluso difícil de leer, pero a la vez es entrañable. Cuando le hacen la operación empieza a cambiar su forma de ver el mundo de forma radical y para
bien y para mal a la vez, porque obviamente cuando eres una persona muy inocente, hay muchas cosas que no ves, muchas cosas que piensas que son de una forma y no son de tan de esa forma. Es un libro desgarrador, es un libro que duele, es un libro que cuando lo termines llorarás, es un libro impresionante. Es un libro escrito por un psiquiatra, por Daniel Keyes, que es un psiquiatra, por lo cual puedes entender que lo que es explorar la psique de una persona, pues lo lleva bastante al límite, de una forma bastante profesional. El personaje se hace de querer y la historia es muy funcional y creo que al menos hay que leerla una vez en la vida porque es muy buena. Y el libro en sí mismo, con su formato, es muy bueno. Un libro que a mí me chifla soberanamente, que tal vez no tiene tanto revuelo como Flores para Algernon, pero merece mucho la pena, es La Plantilla, creo que se llama, porque en inglés es The Employees, yo pensaba que eran los empleados, creo que llevo toda la historia de este canal diciendo los empleados, pero creo que en castellano lo han traducido por La Plantilla. La autora es Olga Raven y es un libro muy interesante porque está situado en un futuro en el que hay una empresa que, bueno, sus instalaciones son una nave espacial, ¿no? Entonces tiene a la plantilla, tiene a los empleados en esa nave espacial y ¿qué pasa? Que encuentran unos artefactos alienígenas, no se nos especifica del todo dónde, y lo que dicen es que estos artefactos parecen tener unas capacidades propias, unas capacidades especiales, entonces qué mejor que meterlos en la nave y exponer a los empleados a estos artefactos, a ver qué sucede, ¿no? Por los loles, a ver qué sucede. Y lo que vemos en este libro son los registros del diario de los empleados, viendo lo que les va sucediendo, cómo ven estos artefactos, porque estos artefactos no son del todo artificiales, tienen un factor orgánico, un poco asqueroso, un poco gore, ¿no? Como te puedes imaginar, conforme va avanzando el libro, degenerará muchísimo y acabaremos encontrando una situación digna de una pesadilla. Es un libro muy bien hecho, muy bien pensado, que me llamó mucho la atención, me lo he leído 2 veces, Olga Raven tiene toda mi atención para ella y lo que saque en el futuro me lo leeré. Tiene otros libros que tengo pendientes, pero este desde luego lo recomiendo y mucho. El que no necesita ser recomendado, el que no necesita presentación es La Guerra de los Mundos, de Wells. Bueno, ¿qué decir de este libro, no? ¿Qué decir de este libro en el que llegan los alienígenas en esta especie como de formaciones, máquinas con aspecto de pulpo, calamar, y que empiezan a aterrorizar a la humanidad, ¿no? ¿Qué decir de esa situación tan adversa, esa situación apocalíptica en la que la humanidad tiene que sobrevivir de alguna manera y encontrar la forma de repelerlos, pero al final parece imposible? En este libro vemos eso, vemos esa adversidad, esa lucha contra el destino, esa narración de como si fuera un evento histórico o una novela de ciencia ficción. Muy bien hecho, el autor es impresionante, no en vano es un clásico y también tiene la característica que le permite estar en este vídeo de ser muy corto. Por lo cual, ¿qué haces que no lo estás leyendo? Y si lo has leído, ¿qué te parece? Porque la verdad es que quiero leerte en los comentarios, me hace muy feliz, así que ya tardas, sin más. Un libro que ha sido una sorpresa, no sé si de este año o del anterior, creo que de este año, es que de este año ya llevamos la mitad, tengo que hacer pronto el balance lector. Pensamientos en voz alta. Es La Noche Roja, de León Arsenal. León Arsenal es un seudónimo, ahora mismo no sé el nombre de la persona en sí misma, pero sé que es un autor de Madrid, por lo cual es un autor español, por lo cual, pues, no sé, tengo como un cariño especial y unas ganas de promocionarlo. El libro en sí mismo lo merece, el libro es interesante. El libro es ciencia ficción de la más clásica, ¿vale? Es de esta densa, que se detiene mucho en los hechos científicos y en las consecuencias que tienen, ¿no? Pero también tiene una historia interesante. En esta historia nos encontramos en un planeta que tarda el doble en dar la vuelta a su estrella que nosotros y el día dura 48 horas. Pero no es simplemente que el día sea más largo, sino que han dividido el día en una especie de doble día y en cada uno de estos 2 días en uno hay cosas muy diferentes en la población, hay cosas muy diferentes en cada persona. De hecho, tiene una forma de vivir muy diferente a la nuestra. No solo eso, sino que también hay un crimen, hay un delincuente al que hay que perseguir y vienen investigadores de otros mundos a por él porque este criminal tiene unas habilidades sobrehumanas, tiene unos superpoderes relacionados con la visión de la realidad y pues te puedes imaginar que es muy difícil cazarlo. Como también es muy difícil no hacer spoiler, no sé si te estás dando cuenta de los giros que tengo que dar para no hacer spoiler, pero bueno, espero que lo agradezcas y espero que aún así te haya llamado la atención este libro porque merece tener más lectores. Otro libro que reivindico día sí y día también, que haciendo caso a lo que he dicho al principio del vídeo de voy a poner libros que he recomendado ya en el canal, pues tendría que haber estado ahí y no lo ha estado, muy mal por mi parte, es Así se pierde la guerra del tiempo, de Max Gladstone y de Amal El-Mohtar. Es un libro muy chulo, muy cortito, pero muy chulo. A mí me encanta, lo he leído ya varias veces también. Y en este libro hay 2 viajeras del tiempo de 2 bandos diferentes, una especie de guerra a través del tiempo. Hay un bando que es más afín a la naturaleza y un bando que es más artificial, más tecnológico. Pues 2 viajeras del tiempo pertenecientes a cada uno de estos bandos se van persiguiendo, van luchando en este conflicto y como que van desarrollando una relación, se van enviando mensajes. Al principio son mensajes de, bueno, mi bando va a ganar, tu
bando está equivocado, jajaja, persígueme. Pero como te puedes imaginar, esta relación se va a volver un poco más cercana y los mensajes cada vez van a ser menos hostiles y más cercanos, no quiero decir nada más. Es un libro con mucha sensibilidad, es un libro muy interesante porque se van persiguiendo a través del tiempo, entonces vas viendo diferentes culturas, diferentes épocas, no sé, me parece un libro muy original, aparte de que está muy bien escrito, porque Max Gladstone, jolines, qué nombre más difícil de pronunciar, es escritor de ciencia ficción, pero Amal Mokhtar es poeta, entonces le da este tono, he tirado el yogur, lo siento, le da este tono poético, lírico a la escritura y hace pues muy bien, hace muy bien al libro, le hace dar un salto, un paso más allá y ser más recomendable aún, si cabe. El siguiente libro es en realidad un cuento, pero bueno, lo han publicado ya como si fuera un libro en sí mismo, autoconclusivo, entonces lo puedo recomendar, que es Los que huyen de Homelas, no sé si es Los que huyen de Homelas o, bueno, algo así, Los que huyen de Homelas. ¡Vamos! Lo he dicho bien. De Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es maravillosa, es impresionante. Es una autora que no me cansaré nunca de recomendar. Está muerta la pobre, pero para mí es una artista impresionante y fundacional en muchos aspectos de la ciencia ficción actual. Es una autora interesantísima, con muchas reflexiones dignas de ser escuchadas. De hecho, sus libros de no ficción son maravillosos, sus reflexiones me parecen impresionantes. Y en este caso no es no ficción, es ciencia ficción, y nos habla de una ciudad llamada Homelas, en la que todo el mundo es feliz. En la que todo el mundo le va bien, todo el mundo es feliz, todo el mundo celebra, todo el mundo vive en un eterno jolgorio, pero en algún punto del libro descubrimos el precio, y el precio es a costa de ciertas personas. No voy a decir más porque encima de que es un cuento muy cortito, que lo acabo de ver aquí, tiene 4 páginas, pues no te voy a destripar el final, ¿sabes? Léetelo, son 4 páginas, ¿ves? Esto, lo de leerlo en una sentada es que es literal. Vamos, te habrás sentado y en breve lo habrás terminado. Tendrás incluso que buscar otro libro para terminar el día. ¿Cómo te quedas? El siguiente libro, el siguiente puesto es RUR de Karel Čapek y este libro es brutal. Este libro es una obra de teatro, ¿vale? Es el guión de una obra de teatro. Pero, bueno, o sea, porque hay una obra de teatro, claro, lo que yo estoy recomendando es la versión por escrito. ¿Por qué es impresionante? Porque es la novela, o bueno, la obra de teatro, que acuñó la palabra robot. La palabra robot viene de este libro. ¿Cómo te quedas? O sea, lo has estado usando día sí día también y viene de este libro. Ni siquiera es un término inventado por científicos o por la tecnología o por las empresas. No, no, salió en esta historia y la hemos replicado. En este libro, como curiosidad, los robots no son máquinas, son personas. Personas creadas genéticamente para ocuparse del trabajo, para hacer lo que no queremos hacer el resto. Y como te puedes imaginar, el hecho de que sean personas también hace que haya ciertas organizaciones que no quieren que se les trate de esta forma. Y ahí es un poco el drama del libro, de cómo se va evolucionando en el tema de los robots, mientras la sociedad se enfrenta un poco a esta realidad, que aunque parezca ideal, es tal vez demasiado oscura. Y está muy bien hecho, está muy bien narrado, va muy al grano y es impresionante. Es impresionante, no tiene más. La siguiente novela es Fractal, de José Antonio Cotrina. Esta novela es rara. Esta novela sinceramente es rara, no te voy a mentir. Esta novela nos explica que un día en la Tierra se forma una especie como de tormenta con aspecto de fractal, de ahí viene el título, que forma una especie como de telaraña y que conecta nuestro mundo con otros mundos, que a su vez hacen una especie como de conjunto conectado, pero que se avecina al final del mundo. O sea, esta tormenta, que en teoría nos tendría que conectar y nos tendría que hacer pues que viniera una nueva época del ser humano, parece que va a llevar el fin del mundo. Así que vaya chasco, ¿no? Nos conectamos y nos desconectamos a la nada. Bueno, es un libro complejo porque está desordenado, va saltando de un sitio a otro, es difícil de leer o de entender, digamos, pero es merecedor de la lectura. José Antonio Cotrina es muy buen escritor, tiene libros muy buenos y este, pues es cortito, es interesante y si quieres un poco de reto intelectual, de entender un poco lo que está sucediendo, pues es el libro que estabas esperando. Cortito y al grano. Vamos ahora con otra reina, como antes Ursula K. Le Guin. Hablamos de Octavia Butler, también está muerta, pero es impresionante. Todo lo que ha escrito Octavia Butler debe ser leído. Ahora mismo, es una obligación. En este caso voy a incluir un libro de cuentos que se llama Hija de Sangre y otros relatos. Me interesa concretamente Hija de Sangre, porque da nombre al título, obviamente. Y porque es una historia muy interesante sobre una colonia humana que ha tenido que establecer un pacto con las criaturas indígenas de ese planeta, una especie como de seres extraterrestres muy extraños, muy exóticos, que son una especie como de insectos, y el pacto es bastante duro, porque implica que estas criaturas protegerán al ser humano en ese planeta a cambio de que les dejen a sus hijos para embarazarlos, para poder ponerles sus huevos y que nazcan de ahí sus hijos.
muy oscura la idea, muy tenebrosa. Podríamos decir tenebrosa, perturbadora, da mucho a la reflexión durante el libro, durante el cuento. Claro, hay muchas reticencias, hay muchos problemas, hay conflictos morales, pero bueno, es muy interesante, como todo lo que hace Octavia Butler, sinceramente. Luego vamos con otro cuento que tampoco necesita presentación, o tal vez sí, que es El informe de la minoría, de Philip K. Dick. Este libro inspiró a la película Minority Report, la que protagoniza Tom Cruise, que me encanta. Es la misma historia, o sea, es la misma historia. Tiene muchas de las cosas que tiene la película. Es verdad que en el cuento el protagonista es un poco más desagradable. En la película es, bueno, este hombre atormentado, muy circunspecto, Tom Cruise haciéndose el chulo, ¿no? En este libro no, es más desagradable, pero bueno. La historia es la misma, entonces si te llamó la atención la película, pues dale a este cuento, que es cortito. En el siguiente puesto tenemos un libro de un maestro, que es Cixin Liu. El libro en cuestión es sobre hormigas y dinosaurios, creo que se llama, o de hormigas y dinosaurios, ahora mismo no me acuerdo del título. Y es una fábula, este libro es una fábula. Es cortita y es una fábula. Hay dos bandos, que son las hormigas y los dinosaurios, quien lo hubiera imaginado, que compiten por el avance social y el avance tecnológico. Y vas viendo, a nivel de su historia, cómo van evolucionando como si fueran dos facciones del planeta, como si fueran las típicas de la Guerra Fría, Occidente contra Oriente. Es un poco ese estilo, y de cómo se van saboteando la una a la otra, de cómo va evolucionando el mundo con lo que van haciendo. Bueno, hace esos paralelismos, ¿no? Y también aprovecha para reflexionar sobre la humanidad, sobre nuestra historia y sobre lo que hemos hecho y lo que podríamos hacer. Entonces, es interesante. Es verdad que como fábula, pues se va mucho por ciertos derroteros, entonces, si te interesa la idea, dale muy duro, porque te gustará. Si quieres algo con más acción, aquí no lo encontrarás. En el siguiente caso tenemos un libro que es una comedia. Es una comedia de ciencia ficción que me pareció divertida hasta cierto punto. Es verdad que hay cierta parte del libro que se hace un poco pesada, a pesar de que estamos hablando de un libro cortito. Se llama Marciano, vete a casa, y es un libro en el que vienen los marcianos y resulta que nos dejan sin intimidad. ¿Por qué nos dejan sin intimidad? Porque son capaces de cuimar. Y me dirás, ¿qué es cuimar? Pues es la capacidad de presentarse en cualquier sitio, teletransportarse allá donde quieran y cuando quieran. Con ello también se pueden enterar de todo. Pueden aparecerse cuando estés diciendo algún secreto y saberlo, por lo cual son molestos a más no poder. Y de ahí viene el título del libro, de las ganas que tiene la humanidad de deshacerse de estos alienígenas que han llegado aquí simplemente para enterarse de todo y para molestar. Entonces, bueno, tiene momentos muy cómicos, creo que es un buen libro y que te puede sacar alguna risa. En este vídeo hemos mencionado a Ursula K. Le Guin, hemos mencionado a Octavia Butler, hemos mencionado a Philip K. Dick, hemos mencionado a Cixin Liu. Pues ahora tocaría mencionar a otro autor que me encanta, que es Adrian Tchaikovsky. En este caso mencionaremos uno de sus últimos libros publicados, que es Ogros, que al principio empieza como una historia de eso, de ogros contra el ser humano, un mundo muy sacado de cuentos de hadas, pero más adulto, pero que poco a poco va dando giros y giros y giros de guión, y al final acabas encontrándote con algo mucho más diferente, de lucha social, con temas muy profundos y con personajes que antes creías que eran una cosa y tal vez son otra. Es un libro que no tiene sentido que sea tan profundo siendo tan pequeñito, pero es que si alguien puede conseguirlo es Adrian Tchaikovsky, que es un autorazo. Entonces, lo he visto una buena opción para aparecer en este vídeo. Que oye, al final este vídeo, ¿qué han sido? ¿15 recomendaciones? Impresionante. No vas a tener excusa para cogerte uno de estos libros y leerlo en un día y decir, toma, otro libro para la saca. Y así, ya de paso, reducimos o no tu lista de lecturas pendientes. Sea como sea, vengo yo aquí a hacer justo lo contrario y a aumentártela, dejándote por aquí, aparecerá en pantalla, otros vídeos con recomendaciones de libros, con listas de libros o con reseñas en concreto, que te pueden llamar la atención y que pueden hacer que este plan de reducir tu lista de pendientes se frustre, para bien o para mal, sinceramente. Yo creo que es para bien. Así que nada, voy a decir que me pareces una persona muy afortunada.